Luciana, ¿podés empezar con la oración? Sí. Bueno, vamos. Arrancamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía el Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a buscar en todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, arrancamos. Ahí está. Qué lindo. ¿Te ganamos un día? Qué lindo. Bueno. La clase pasada estábamos terminando la guía sobre la comunidad, la organización y la vida de la iglesia primitiva. Creo que nos faltaban los últimos puntos. Creo que la pregunta número 11 era, ¿no? A partir de ahí teníamos que empezar a hacer o no. A ver, terminamos con el laicado. Sí, catecumenado ya lo vimos. Mencionamos lo de San Cipriano y el Papa Esteban. ¿Se acuerda cuál era la disputa entre el Papa Esteban y San Cipriano, que era el obispo de Cartago? ¿Se acuerdan? Había una discusión en torno a qué sacramento. Que lo vimos, ustedes ven el bautismo. Si había que ser rebautizados los caídos que querían reintegrarse a la iglesia. Bueno, San Cipriano tenía una postura muy rígida y la postura desde Roma que planteaba el Papa Esteban era más flexible. Eso está claro, ¿no? Bueno, y nos faltaba lo de la celebración de la Eucaristía y que la iglesia fue ampliando espacios de culto y había que explicar de qué manera fue ampliando espacios de culto la iglesia y tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía. Creo que era el número 12 al final. 11. A la 11, bueno. Sí. A ver, ¿quién lee esa respuesta? ¿La tienen? Sí, yo tengo. Sí, bueno, yo la tengo. Si quieren. Bueno, a ver, Leila. Bueno, con la celebración de la Eucaristía, la Iglesia fue ampliando sus espacios de culto y prácticas. Explique de qué manera. El sacrificio eucarístico era el principal acto de culto de la Iglesia primitiva. Se ofreció por lo menos el domingo muy de mañana antes de la amanecida. La Eucaristía se celebraba en la casa de algún hermano que servía de sede a una iglesia doméstica. Se comienza a tener cementerios propios, excavadas en fincas en los subsuelos de propietarios cristianos. Practicaban el ayuno y su moral debía ser intachable, enriquecido con los ejercicios de las virtudes. Se hacían ágapes y practicaban la hospitalidad, manifestando la caridad fraterna. Se hacían aportes voluntarios a la caja común de la iglesia para el sostenimiento de los ministros y permitiendo la organización de la beneficencia cristiana. Muy bien. ¿Bien? ¿Alguien puso algo más? Fíjense, bueno, fíjense lo importante de la iglesia cuando habla de los espacios, ¿no? Al principio eran las casas de algunos hermanos de la comunidad. ¿Por qué se celebraba la Eucaristía al amanecer? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué habrá sido eso? ¿Tienen alguna idea? ¿Será por el tema de que no comían del ayuno? ¿Puede ser? Todo es posible, son hipótesis. ¿Se les ocurre otra más? Hay que largar hipótesis, porque uno realmente no lo sabe. No está documentado. Lo único que está documentado es que se reunían y celebraban la Eucaristía al amanecer. Sí. ¿Se les ocurre algo más? Puede ser lo del tema del ayuno. El horario de la resurrección. Yo también decía lo mismo. Ah, Yo lo puede pensé. ser también, ¿no? Al amanecer buscan. Exacto. Sí. Creo que estaba esa vivencia en la comunidad primitiva. De la Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Estaba esa vivencia
evidencia de la resurrección. Y era una forma de estar conectados con ese hecho. Claro, con el hecho de la resurrección de Jesús. Además, fíjense que las comunidades primitivas tienen contacto con los discípulos que fueron testigos. Así que eso puede ser que le haya dado un impulso a la comunidad y en las liturgias se celebrara, como en la Eucaristía, la misa. También les planteaba ahí, Orlandis, que se abrieron otros espacios, por ejemplo los cementerios, que al principio eran en las catacumbas famosas de Roma. ¿Por qué las catacumbas? Porque eran en el subsuelo, en las fincas de propietarios que permitían eso. Y en esas prácticas de los enterratorios de los cristianos, también tiene mucha importancia el tema de las reliquias. Ustedes piensen que nosotros estamos planteando lo que pasó en la era cristiana, pero la era que se llama la era de los martirios, que son los primeros 3 siglos de la era cristiana. Y eso también es una vivencia que está muy presente en la comunidad y se rescataban reliquias, ¿no? Se sepultaban a los mártires, si recuperaban el cuerpo, si lo podían recuperar, depende de qué circunstancia hayan muerto. Piensen que ¿qué queda del mártir si los convierten en antorchas vivientes? Nada. Si los comen los leones, nada. Pero por ahí rescatan algo y es una reliquia que ellos guardan celosamente, ¿no?, en memoria de ese mártir. Y también empieza la práctica de las reliquias y de la celebración de la Eucaristía sobre el altar, que tienen una reliquia. Eso también va a ser muy común en la Edad Media. Y acá hay una reliquia, cuando fue consagrado el altar. Es de San Ignacio. ¿Qué es de San Ignacio? ¿Qué reliquia hay de San Ignacio? ¿Ustedes saben? Un pequeño huesito. Un pequeño huesito, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy común, ya arranca de la iglesia primitiva y va a ser muy común en la Edad Media. Tema de las reliquias, ¿no?, de tener en cuenta la reliquia de algún santo. En esa época era la reliquia de los mártires. ¿Y qué más? Espacios nuevos de culto. Cuando termine la persecución van a poder construir iglesias para celebrar el culto públicamente, van a asignar tierras a los... buenas tardes. Van a asignar tierras para los cementerios, ¿sí?, como tierra sagrada, camposanto. Y nosotros vamos a ver que también, y esto tiene que ver con la guía nueva, va a haber lugares o centros de estudio, importantes escuelas, que no solamente eran para los catecúmenos, formación religiosa, sino profundización teológica. Y es la guía que sigue. ¿Cuáles son esas escuelas? ¿Se acuerdan? Antioquía, Alejandría, después se fueron agregando otras, pero las bases... Cesarea, muy bien. Incluso Roma tenía una escuela. Esas escuelas donde no solamente se forman a los catecúmenos, sino también que se profundiza teología, son un precedente de lo que en la Edad Media son las universidades. Si existen universidades hoy en día es porque fue creada por la Iglesia Católica. Fíjense, tantas cosas que innovó la Iglesia universalmente. Las universidades, las escuelas, la formación de los catecúmenos, las escuelas catequísticas, los cementerios. Después vamos a ver hospitales o lugares de asistencia, porque la Iglesia estaba preocupada por los más desprotegidos, las viudas, los niños, los huérfanos. Así que la Iglesia fue innovadora de todo eso. Y eso lo venía pensando porque digo, bueno, wow, miren todas las cosas que hizo la Iglesia, que legó a la humanidad, y no podemos dudar de que esta es la Iglesia, y con esa trayectoria histórica. Justamente ahora vamos a hacer hincapié en los padres de la Iglesia. ¿Leyeron las copias que les mandé?
nueva, pero anteriormente le mandé una guía que es la que tienen que vamos a trabajar, y le mandé 2 reseñas biográficas de 2 padres de la iglesia, de San Ambrosio de Milán. Miren, no lo pude usar, qué frustración, no lo pude usar al puntero láser con el mapa. Ahora lo traje, pero que funcione. Para la línea de tiempo. Nosotros tenemos en la era cristiana 3 siglos. 3 siglos de persecuciones. Eso se llama la era de los mártires. A partir del siglo IV comienza, del siglo IV y siglo V, los 2 últimos siglos de la edad antigua, ya la iglesia, digamos que se puede expandir, el cristianismo se expandió, pero la iglesia se puede afianzar como institución gracias a la tolerancia religiosa, que lo vamos a ver en la próxima guía que yo les mandé, y también la oficialización del cristianismo como religión oficial del imperio. Y ahora nos vamos a detener un poco, ahora que yo no traje los marcadores, no me traen los marcadores. No, ¡Ahí está! ¡Qué manera de hablar mal! Pero eso pásenlo ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar de los padres de la iglesia. La patrística es fundamental, porque gracias a la patrística nosotros podemos tener una religión uniforme y una religión dogmática donde no hay intersticios para otras opiniones. Los dogmas los establecieron los padres de la iglesia. ¿Qué padres de la iglesia tenemos para comentar? A ver, vamos a poner patrística. No podemos entender los dogmas de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué puede ser un dogma de la iglesia? ¿Qué es un dogma? Ahí está. Muy bien, Karina 1. ¿Qué es un dogma? Defínalo como les ocurre. A ver, ¿qué es un dogma? Cuando uno dice un dogma de la iglesia, Como un principio, ¿no? Como algo que se tiene que claro. respetar o seguir. muy bien, Es algo que sí o sí se debe cumplir. un principio, una verdad revelada que no admite discusión, tampoco admite demostración, porque se la acepta como un principio, como dijo aquí la compañera. Por ejemplo, ¿qué puede ser un dogma de la iglesia? A ver. Porque nosotros hablamos de los dogmas, pero ¿qué puede ser un dogma de la iglesia? Algo que no se discute. Principio de la religión católica. La Trinidad. La Trinidad, eso es un dogma. Pensé que Víctor. ¿Pensaste qué? Me estaba retando No, yo no leo. Ya estás grande, ya es tarde. Perdón, yo pongo énfasis, pero no reto a nadie. No reto a nadie. Pongo el. Perdón, sí, yo no así. Bueno, La Trinidad, la Trinidad es un dogma. No me acuerdo cómo se explica, pero lo de la Virgen. Muy bien. La Inmaculada La Concepción. Inmaculada Concepción. Ustedes saben que hay un concilio, que ya lo vamos a ver, del año 431 en la ciudad de Éfeso. En ese concilio se plantea el carácter sagrado de la Virgen como la Madre de Dios, Inmaculada. Y eso lo estableció un concilio 400 años después. Y hubo padres de la iglesia que fueron los que, por ejemplo, Orígenes, que tuvo un papel muy importante para sostener el culto mariano. Muy bien. ¿Qué otro dogma de la iglesia? Yo te traje una copia así para que no... Como vos siempre tenés problema con el tema de las copias. ¿Qué decirle? Ocurrece hace poco. Ay, por favor, esto no es nada. Acá tenés el otro. Yo sé que el tema de la... Ahora te voy a mandar tengo por acá la... Soy un desastre con la hoja. La guía. La guía, acá está la guía 6. Y me falta el trabajo práctico, que me parece que lo puse detrás de la guía.
fíjate si está de buena la guía porque es una consigna. Ahí está, ya está, he cumplido. ¿Esto que tenemos que hacer también? También, ahora lo voy a explicar. Bueno, ¿qué otro dogma de la iglesia? A ver. A mí no sé si será Sí. pero los sacramentos, Muy bien, institución de los sacramentos. muy bien. El tema de la transustanciación de la Eucaristía. Eso es un dogma de la iglesia, ¿sí? El origen divino de Jesús, la concepción de María, eso es un dogma de la iglesia. Y aunque discutía mucho de exactamente. Hay muchas discusiones, porque imagínense el clima en que se vivía en los orígenes de la iglesia. La filosofía griega estaba muy desarrollada, ha tenido mucha importancia desde el siglo V a.C. Y justamente existía una escuela teológica, no es casualidad, en Alejandría, que era el foco de la civilización. Buenas noches. Que era el foco de la civilización helenística. Y ahí se plantea toda una discusión porque es muy común el surgimiento de herejías, ¿sí? Como el gnosticismo, donde hubo dos grandes, un gran escritor y exégeta de la Biblia y un padre de la iglesia, que se plantearon desde el gnosticismo la discusión para rebatir a esa herejía. ¿Ustedes se acuerdan cuando le hicieron la guía 5? Sí. ¿Cuáles eran que discutieron con el tema del gnosticismo? Igual vamos a ir punto por punto. Porque no terminamos todavía con la otra. Sí, ya terminamos. Recién, llegaste tarde. Amanda. Lo que pasa es que a las 11 de la mañana andaba en la calle, llegué, almorcé, cené todo el mundo a las 5:30 y digo, voy a ir igual. Estaba rendida, pero digo, me encanta ir y voy a ir igual. Bueno, vas a tener tu recompensa. Se enteraron todos. Traje la guía. Se enteraron todos en el canal de YouTube de dónde andaba Amanda. Bien, y bueno, estamos en... Esto es así, es una clase. Trámite, ¿qué voy a hacer? Y bueno, Clemente de Alejandría, San Irineo de León, ellos fueron conocedores del gnosticismo y se formaron en la filosofía helenística, y ellos rebatieron al gnosticismo, se plantearon frente a esa herejía. Miguel Ángel les mandó lo de la bula, que ustedes preguntaron. Vos, Karina, preguntaste sobre los cuando hablamos de la semana pasada de las herejías que el Papa Francisco decía que existían en la actualidad, que era el pelagianismo y el gnosticismo. Bueno, Miguel Ángel mandó al grupo el nombre de la bula y creo que hasta marcaste los artículos donde habla sobre esas herejías, si no me equivoco. No, esto tiene que salir en el canal de YouTube. Tiene azúcar. Ay, pero es una maravilla, pero muchas gracias. Bueno. Mágica, no puedo decir que paso necesidades, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a ordenarnos, porque están en las guías los nombres de algunos padres de la iglesia. Y yo les mandé unas copias, una de Basilio el Grande y otra de Ambrosio de Milán, ¿sí? Y en la última guía que les mandé, porque ya terminamos con la era de los mártires, vamos a empezar con la regulación de la iglesia en el Imperio Romano. Primero con la tolerancia de culto y segundo con la oficialización de la Iglesia Católica. Y a partir de ahí ya vamos a entrar al tema de los concilios, que es fundamental para poder entender cómo se conformó el dogma de la Iglesia Católica. Estamos hablando de hace más de 1500 años, ¿sí? Donde hubo una gran discusión y se planteó y se definió esos dogmas que son inamovibles. Pero no es porque a alguno se le ocurrió, sino que hubo, gracias a Dios, hubo una era que Orlandí la llama la era de oro de la patrística, donde surgieron los grandes teólogos, que son los grandes padres de la Iglesia, que son los que fundamentaron doctrinariamente nuestro credo, digamos, apostólico. Bueno, y les mandé entonces de otros dos más, que es San Jerónimo y Irineo de León. Bueno, vamos hoy a empezar
con estos dos padres de la iglesia, pero vamos a ir leyendo la guía. ¿Quién va a leer la primera pregunta? Si no nos dispersamos. ¿La 5? No, la de... Sí, de la guía 5, La perdón. primera pregunta se la contesto. Bueno, a ver, Amanda, lee la primera y si ustedes tienen alguna cosita que agregar o algo que les parece que hay que enmendar, lo hacemos. ¿Cuándo se constituyó el canon neotestamentario? Ahí está. A ver. Se constituyó el canon neotestamentario. Neotestamentario. El Nuevo Testamento. Neotestamentario. Conformándose el Nuevo Testamento gradualmente a partir de un largo proceso, culminando oficialmente el siglo IV, tal como lo conocemos hoy con sus 27 libros de la Sagrada Escritura. ¿Está bien? ¿Y qué, tienen que agregar algo más? ¿Está bien? ¿Coinciden? Yo puse que fue fijado antes de terminar el siglo II, de acuerdo con el sentir de la tradición de la Iglesia. Sí. ¿Está bien? Son los primeros ya. ¿Cuál es, digamos, el último libro del Nuevo Testamento que se va a agregar? Y ya estamos finalizando el siglo I y ya entrando en el siglo II. Son los escritos del apóstol San Juan. Exactamente. Ustedes saben que existió un obispo que se llama San Dionisio de Alejandría, contemporáneo a San Cipriano, donde plantea una discusión porque no quería que se incorpore al Nuevo Testamento el Apocalipsis de San Juan, porque consideraba que no lo había escrito San Juan y que podía ser un discípulo de San Juan que lo haya escrito. El tema es que no es, digamos, terminó siendo aceptado, pero no era, sabemos que es probable que por la fecha no lo haya escrito exactamente San Juan, sino un discípulo del apóstol, como ha pasado con otros libros, porque las comunidades cristianas se conformaban a partir incluso del discipulado de algún apóstol o algún discípulo del apóstol, eso lo habíamos dicho al principio. Y además, a partir del siglo II, empiezan a aparecer otros libros que no se incluyeron en el canon. Por ejemplo, el Apocalipsis de San Pedro. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Exacto, que yo les hablaba de los famosos evangelios apócrifos. ¿Por qué no lo pusieron? Porque había un criterio, ¿se acuerdan que lo vimos, lo explicamos? ¿Cuál era el criterio para seleccionar los libros? ¿Se acuerdan? Miren que ustedes tienen la fortuna de poder revisar las clases en el YouTube. Eso es un material bárbaro, porque si se olvidaron de algo, vuelven a ver y se acuerdan. ¿Cuál fue el criterio? ¿Se acuerdan que comentábamos que la veracidad de un escrito se planteaba en función de la proximidad con los hechos? ¿Sí? Bueno, tú eres el igual. Claro. Y además, los discípulos de los apóstoles fueron también testigos de la vida y la pasión de nuestro Señor. Entonces, cuanto más cerca en el tiempo están de los hechos, más probabilidades existe de incorporarlos al escrito. Porque ¿cómo se hacía primero la transmisión del Evangelio? Oralmente. Eso se escribió mucho tiempo después. Entonces, ¿qué hacían los hombres que se dedicaban a la interpretación de las Escrituras? Vamos a ver el caso de San Jerónimo, el caso de Basilio, de Irineo, de San Clemente de Alejandría, que se dedican a las Escrituras. Ellos primero consultan a las comunidades para ver cuál es el evangelio que oralmente acostumbran a transmitir en las reuniones. ¿Cuáles eran esos evangelios? Que se hacían por transmisión oral. Y segundo, la proximidad en el tiempo con los hechos. Los otros evangelios y cartas
y libros proféticos que se escribieron después, no necesariamente se puede decir que sean falsos. No es esa la postura. Pero ustedes saben que cuando se transmite algo de generación en generación, se va agregando cosas de acuerdo a la misión y a los... El que escribe es un autor. Y entonces hay bastante subjetividad. Y en el caso de los evangelios, yo les contaba, por ejemplo, el evangelio de Santo Tomás, la figura de Jesús niño no armonizaba con lo que casi no se escribía de la niñez de Jesús. Entonces, para evitar, se busca cierta armonía. No es que uno se sentó y empezó a leer y dijo, no, este no me gusta, lo saco. No, había un estudio profundo de las escrituras y había una necesidad de, digamos, de que guardara cierta armonía con el mensaje del evangelio. No quiere decir que los demás no sean consultados, pero no están dentro del canon oficial. Por ejemplo, yo les contaba, que es muy común, un ejemplo muy común, los padres de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Eso no está en ningún evangelio canónico, pero sí está en el evangelio de Santo Tomás, y la Iglesia lo tomó. ¿Por qué? Porque es tradición. Sí. Hay mucho de tradición Los carmelitas oral. hablaban de eso. ¿Cómo? Los carmelitas del Monte Carmelo hablaban de que iba ahí la Virgen María con el niño Jesús Bueno. y San Joaquín. Exacto, y eso está en esos evangelios. Entonces, la Iglesia toma la tradición, pero en la hora del canon es la norma. Canon quiere decir norma. Todo lo que la Iglesia determina como norma es lo canónico. Entonces, para evitar confusión, la Iglesia dispone que los evangelios más antiguos, que son los que se escribieron durante el primer siglo de la era cristiana, van a ser los canónicos. Después siguieron apareciendo, en el siglo II, en el siglo III, siguieron apareciendo cartas, evangelios. Piensen que eso tiene la tradición oral. Muchas cosas se rescatan de la tradición oral. Y seguramente es verídico, pero es posterior. Y a veces hay que tener cuidado porque lo mismo que las famosas actas de los mártires. Vieron que dicen que además de copiar el documento, también hay agregados. Por eso hay actas que son más confiables, menos confiables y otras que directamente no son confiables. ¿Por qué? Porque se alejan de la fuente. Y entonces uno no sabe, puede ser verdad o no. Cuando se habla de la vida de los santos, por ejemplo, ustedes van a encontrar que hay muchas cosas que se le agregan, ¿no?, a la vida de los santos, a la hagiografía se llama, que puede ser una tradición oral. Yo les cuento una porque me pareció increíble. Dice que la conversión, eso lo vamos a ver más adelante cuando cursen Edad Media, la conversión de Santa Catalina de Siena, ella tuvo una visión, porque muchos de los santos en esas visiones entraban en un estado de éxtasis, una meditación profunda. Es como que salían de su momento actual y se trasladaban, ¿no?, hacia una visión que podía ser profética. Y se cuenta que la visión de Santa Catalina tenía que ver con su desposorio, con el desposorio con Cristo. Y hay alumnos de la época que empezaron a contar esa visión de Santa Catalina. No es la misma Santa Catalina la que la cuenta, sino otro que le hace la biografía. Y dice que la alianza que en visiones ella recibe es el prepucio de Cristo. ¿Qué es el prepucio? ¿Qué es el prepucio? Es la parte de la piel que cubre el glande del hombre. Claro, que se saca ¿qué? En la circuncisión. de los judíos. Eso. Y no solamente eso, Pero sino que después aparecieron otras mujeres que planteaban que también en la misma visión habían recibido como alianza el prepucio de Cristo. Entonces un autor católico dice,
¿Cuántos prepucios tenía Jesús? Porque si todas tienen eso como alianza, entonces, ¿qué pasa acá? Se plantean ciertas distorsiones en el énfasis de declarar que es un hecho sobrenatural. Se plantean distorsiones, ¿sí? Y eso pasa mucho en la vida de los santos. Situaciones que son difíciles de aceptar como naturales, no son naturales, son sobrenaturales. Yo no sé cuál es la visión que ha tenido Santa Catalina de Siena, pero yo no lo dejó registrado, lo hizo un biógrafo de ella muchos años después. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Además, ¿qué aporta? ¿Qué suma el hecho? Claro, Espiritualmente nada. ¿Me edifica espiritualmente? Claro, ese es el... ¿Me lleva a la conversión? ¿Se dan cuenta? Claro. Miren, el tema de las, incluso de que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero es fascinante eso. El tema de las reliquias, que empezó ya en las comunidades primitivas con las reliquias de los mártires, razonable. En la Edad Media proliferan tantas reliquias que hasta hay un mercado de reliquias, porque todos quieren tener reliquias. Y comentaba un historiador que había se vendían tantas astillas del madero de Cristo que no sé cuántas cruces se hubieran hecho. Un bosque completo. Claro. Imposible, ¿por qué? Porque no quedó ningún madero, porque el madero es una materia orgánica y no puede conservarse después de miles de años. Ni siquiera quedaron los clavos. Solamente hay un clavo que se rescató, que está en la Universidad de Tel Aviv, un crucificado, que es de la época de Cristo, pero no sabemos de quién fue. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando se crucificaban a los condenados, la gente, el pueblo, acostumbraba a llevarse los clavos para tenerlos como amuletos. Entonces decían que por eso no había clavos. Se rescató un solo clavo de la época de Cristo, que ya les digo, está muy custodiado en la Universidad de Tel Aviv, que encima es un clavo todo retorcido. Imagínense los clavos para las cruces, todo retorcido porque parece que ingresó en el hueso del talón del condenado, pero nadie sabe de quién fue. Entonces, el tema de las reliquias y el tema de las hagiografías, hagiografía quiere decir vida de los santos, no es geografía, es A con H, hagiografía. Y, como dice Miguel, hay que ver, ¿me edifica a mí en mi conversión? Ahora, si yo estudio la vida de estos padres de la iglesia tan abnegada, la vida de los santos tan abnegados, que hicieron un aporte a la iglesia, un aporte extraordinario, como por ejemplo el aporte teológico, los famosos doctores de la iglesia. Catalina de Siena fue declarada doctora de la iglesia. San Agustín, ¿sí? Doctor de la iglesia. Y cuántos más de los padres de la iglesia también. Entonces, ¿por qué? Porque aportaron algo importante a la iglesia para edificarla. Lo demás es anécdota, que lo podemos considerar o no. No es algo fundamental, pero hay que tener cuidado con eso. Vamos al punto 2. Rosa. ¿Qué géneros literarios se desarrollaron en los primeros siglos? Sí. En los primeros siglos de la literatura cristiana se desarrollaron géneros literarios como evangélicos, narraciones de la vida y enseñanzas de Jesús, como obras que defendían la fe cristiana frente a críticas y persecuciones como las apologías de mártires, esa palabra no me puedo usar, actenógrafos, apocalípticos, textos que presentaban visiones y revelaciones sobre el futuro como Apocalipsis de Juan, hagiográficas, biografía de santos y mártires como la vida de Constantino y Teodosio, pastorales, obras que ofrecían orientación y enseñanza moral a los cristianos como las cartas de Gregorio Nacianceno a los novicios, tratados y discursos, obras que trataban temas teológicos y morales como el Tratado de Orígenes y Lactancia, himnografía, himnos y cánticos religiosos como el himno de Te Deum, literatura apócrifa, textos religiosos no canónicos y como los evangelios agnósticos. Estos géneros literarios reflejaban la diversidad de la experiencia cristiana
temprana, desde la narrativa de la vida de Jesús hasta la defensa de la fe y la enseñanza moral, contribuyó a la formación cristiana y a la propagación de la fe. Muy bien. Fíjense qué rica que es la producción literaria en los primeros siglos de la cristiandad. Y vos, bueno, lo de las cartas, así como conocemos las cartas apostólicas, también vimos en ese género, un género literario, cuando vimos la carta de quién. De San Ignacio de Antioquía a San Policarpo. Sí, es muy común estructura de cartas. Y vos mencionaste recién a San Gregorio Nacianceno. Y yo les traje hoy una frase justamente sacada de una obra de San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno fue un padre de la iglesia, lo pueden conocer como San Gregorio Nacianzo o San Gregorio Nacianceno, que vivió en el siglo IV, 329-390. Vamos a leer esta frase. Era muy amigo de San Basilio el Grande, que es una de las biografías que ahora vamos a comentar. Y además de ser muy amigos, se formaron juntos en la fe, como religiosos y como grandes teólogos. A ver, ¿quién sí puede leer desde el fondo? ¿Quién puede leer lo que seleccioné de...? ¿Y él a quién seguía? ¿Cómo? ¿A quién seguía? ¿El discípulo de quién era? ¿A quién seguía? No, él con San Basilio, y de San Basilio se desprende de San Policarpo, San Ireneo de León, todos son contemporáneos. Muy amigo de San Basilio, otro padre de la iglesia. Estos hombres seguían mucho la línea de San Policarpo, como San Ireneo de León, y la de Ambrosio de Milán. Vamos a ver. ¿Quién lo va a leer? A ver, Karina 2. Señor, he perdido el control de ayer. La cólera vino y me robó el corazón. Oh, que la luz de la mañana pueda persistir hasta la noche. ¿Qué les parece? Es muy poético, porque San Gregorio Nacianceno también escribía obras poéticas, ¿sí? No puede ser un texto de meditación actual. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el control? Parece que la paciencia, que me dure. Exacto. Que me dure hasta la noche. Bueno, fíjense que él habla de he perdido el control de ayer, es decir, algo que ya pasó. Él está en un momento presente en su meditación, pero habla de lo que ya sucedió, lo que ya pasó, ¿sí? La cólera vino y me robó el corazón. ¿Cuántas veces viene la cólera en nuestra vida? Claro, nos roba el corazón. No tenemos espacio para cosas buenas, porque nos llenamos de bronca, ¿sí? Y fíjense en este mensaje esperanzador, porque la luz está muy asociada a Cristo, de Cristo, ¿no? Que la luz de la mañana pueda persistir hasta la noche, ¿sí? Para evitar la caída otra vez. Fíjense si no es una frase que podemos decir que hasta la podemos nosotros rumiar, que a veces la hemos rumiado o nos ha pasado y lo hacemos con otras palabras. Viendo la luz, Sí. me parece que le da más esperanza como viendo luz. Exactamente. Sí, por eso, Tiene esperanza, por eso habla de la mañana. exactamente, Porque de un nuevo la noche día. es oscuridad y seguimos igual. Seguimos igual, exactamente. Miren, la luz de Cristo. Recién hablamos de la Eucaristía que se celebraba en las comunidades cristianas primitivas al amanecer, ¿sí? Porque seguramente se asociaba con la resurrección de Cristo, el amanecer, la nueva luz. Bueno, esto es para tener una idea del pensamiento de San Gregorio, muy amigo de San Basilio. Y también mencionaste los evangelios apócrifos. Sí, y bueno, todos los géneros, fue realmente riquísima. A ver, no me quiero adelantar, vamos a seguir el orden de las preguntas. Vamos al punto 3. Sí, ¿Alumno nuevo? Francisco. Hacía rato que no te veíamos. Ante una clase, ¿no? Ah, mira, pero es un vacío, dejaste un vacío. Ahora el vacío lo dejó Luciano, que no vino. Hoy se ve que Luciano no sé qué le pasó. Salimos a pegar carteles de buscado en la plaza. Sí, porque ¿qué pasó con el Francisco? Que lo devuelvan. ¿Pudiste hacer la
No. ¿No? ¿Era la 5? Sí, la número 5. ¿No? ¿No pudiste? Bueno, te vamos a dar tiempo a que la próxima no zafás, no zafás. Estaba haciendo la 6 porque Luciano no me había dicho que habían terminado la 4. Entonces vamos a hablarle después seriamente con Luciano. Marcela. Sí. Bueno, la número 3 es ¿quiénes fueron los padres apostólicos? ¿Cuál fue su aporte? Esa es la número 3. Los padres apostólicos son un grupo de escritores en lengua griega perteneciente al siglo I y II, que se denominan así por su vinculación espiritual con los apóstoles. Aportan un testimonio fiel sobre la doctrina y la vida cristiana. Los escritos de los padres apostólicos son de índole pastoral y están dominados por el recuerdo vivo de Cristo y el anhelo de la segunda venida. Muy bien. Por ejemplo, ¿se les ocurre un padre apostólico que hayamos nombrado? Que tenía un vínculo muy cercano con los apóstoles. ¿Cómo? San Ignacio de Antioquía. Muy bien. Policarpo, que era discípulo de San Juan. Ahí se forman los discípulos. Bueno, además de contar que había discípulos que no conocemos los nombres, que lo siguieron a Jesús, que fueron testigos de la vida y la pasión de Jesús, ¿sí? Y que ellos fueron también los transmisores de la buena nueva. Entonces los padres apostólicos son aquellos que han tenido contacto con los más directos testigos de la vida y pasión de Jesús. Y mencionamos algunos. El aporte de esos padres es valiosísimo, porque tienen digamos, las noticias de primera mano y hay coherencia en lo que dicen todos. ¿Se acuerdan de ese relato que está en el Evangelio de San Lucas, la de el camino de Emaús? Son dos discípulos, no sabemos quiénes son los nombres, pero ellos fueron testigos, ¿sí?, de lo que habían pasado. Es hermoso esa. Y le comentan a él. Exacto. Sabe que estaba él ahí precisamente con ellos. Con ellos, ¿y cuándo lo reconocieron? Cuando partió el pan. Eso nos está dando un mensaje. Está hablando de aquellos discípulos que no tienen registro de nombre, pero que vivenciaron, que fueron testigos y que, fíjense, el aporte valiosísimo, porque ellos venían desmoralizados de lo que estaban viendo. Ponerse un poco en la piel de los personajes, ¿no? El maestro, el rabí, que ha sido de la forma torturado y victimizado, ¿no? Y fue todo un escándalo, y ellos que no entendían nada venían desmoralizados. Es como que se les cayó toda la estructura. Y resulta que estaban con él. Eso ya abre un panorama de estos discípulos que también formaron a los primeros padres de la iglesia, que fueron testigos. Esa es la importancia. Y cuando hablamos de los mártires, como tiene todo conexión. ¿Qué significaba el término mártir? Ser testigo. Testigo. Sí, es muy importante el ser testigo, el dar testimonio. Muy bien. Bueno, si hay alguien que tenga que hacer un aporte más, levanta la mano y lo dice. Vamos al punto 4. A ver quién lo va a leer. Chicas por acá. Decime tu nombre. Ana. Bueno, a ver, Ana. ¿Con qué otras fuentes de información sobre la iglesia primitiva podemos contar? Existen dos fuentes informativas acerca de la vida interna de las iglesias: los apócrifos del Nuevo Testamento y las actas de los mártires. En los apócrifos resuenan las ilusiones y sentimientos de los hombres que los forjaron, y de ellos pueden decirse que constituyen la más antigua versión de la leyenda áurea cristiana, pero de la literatura martirial cuenta con numerosos documentos plenamente verídicos,
que constituyen una de las fuentes más importantes de la historia cristiana, que la era de las persecuciones. En estos relatos se encuentran quizás las páginas más conmovedoras de la antigua literatura cristiana, y es comprensible la veneración con que se releían periódicamente en las iglesias, cuando se cumplían la fecha aniversario de los martirios, ejemplo San Policarpio. Hasta ahí no me llegué. No, pero está muy bien. Después se podía poner más, pero está completamente sintetizada. ¿Están de acuerdo? Ya eso los apócrifos que vos, Karina, uno me preguntaba si que los podés conseguir a los evangelios apócrifos. No es que estén descartados. Se los puede consultar, se los debe consultar porque abren un panorama de la tradición de las primeras comunidades cristianas. No quiere decir que sean falsos. No están dentro del orden canónico. Cuando se tiene que hacer hincapié en los relatos o en el Evangelio y se usa la liturgia, se usan los canónicos, pero se pueden consultar los evangelios apócrifos. Hay un montón de evangelios apócrifos y todavía están saliendo a la luz, que son muy posteriores al siglo III, cuando se descubrieron manuscritos y se siguen descubriendo los famosos manuscritos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Profe, ¿quién decidió en definitiva qué libro se ponía y qué no? ¿Cómo lo decidió? Y bueno, lo decidieron los padres de la iglesia, claro. Y por ejemplo, los que se encargaban de ser los intérpretes, los exégetas, como por ejemplo Clemente de Alejandría, que era un erudito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Orígenes, que ahora vamos a ver, que aportó muchísimo en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Irineo de León. Y ellos mismos, los grandes padres que son los que van a iluminar a la jerarquía eclesiástica, son los que van aportando con sus escritos la definición. La iglesia es la que define. Y nosotros hablábamos en la clase pasada que hay una máxima autoridad, que es la del pontífice. Y es el que pone punto final. Pero siempre se plantea un abanico de posibilidades y de consultas. Es más, los padres de la iglesia van a ser asesores de los concilios ecuménicos. Cuando nosotros veamos los concilios ecuménicos, que son los primeros concilios ecuménicos que se hacen en Oriente, donde se tiene que fijar la doctrina para combatir las herejías, que había un montón de herejías. Entonces, eso lo hacen los aportes de los teólogos. Es una época, los primeros siglos, especialmente cuando ya terminan las persecuciones, siglo II, siglo III, es una era de oro de la patrística, porque surge el estudio científico de las Sagradas Escrituras desde la teología. No sé si recuerdan que yo les planteaba que la filosofía no alcanzaba para explicar cuestiones teológicas. Es más, empecemos por el concepto de Dios, que es inabarcable. Nosotros lo humanicemos es otra cosa. Pero Dios no puede entrar en la cabeza del hombre. Entonces se necesita de una disciplina rigurosa y metódica, que es la teología. Y estos hombres fueron grandes teólogos que venían del riñón de la filosofía, porque Clemente de Alejandría se formó en la filosofía griega, Irineo de León lo mismo. Todos los padres de la iglesia conocían muy bien la filosofía griega, y de ahí que se formaron las escuelas, que ahora vamos a ver, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, eran lugares donde se aglutinaban los eruditos para profundizar las escrituras. Y es ahí donde la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de las autoridades y la autoridad máxima, a partir de esos estudios que aportan estos grandes teólogos, deciden definir cuál es el canon, que no se puede agregar más. Claro. Es más, se agregaron libros en el Antiguo Testamento, por ejemplo los de los Macabeos, que no están en el canon de los judíos. Exacto. Para los judíos esos son apócrifos. Sin embargo, la iglesia los agregó. Son 13 libros en el Antiguo Testamento que coinciden con la Biblia que manejan los evangelistas. Te digo que la Biblia que manejan los evangelistas ellos manejan especialmente la traducción de Varela. No tiene todos los libros del Testamento. Tiene
Hay 13 libros que faltan. ¿Por qué? Porque ellos se guían del canon judío, que no los acepta esos libros. El canon es norma. La Iglesia Católica amplió el canon del Antiguo Testamento e incorporó 13 libros, que son esos libros que no figuran en el... Es una cosa loca que pienso yo, esto es un juicio de valor mío que lo digo de voz alta, que los evangelistas se acoplen a las decisiones canónicas de los judíos, cuando la Iglesia Católica fue mucho más abierta y además con una gran carga de erudición para justificar por qué incorporaron más libros en el Antiguo Testamento. Y cuando había una discusión si había que incorporar el Antiguo Testamento o no, de ahí que surgen otras herejías, donde decían que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. Entonces, para llegar a eso tuvieron que pasar años. Y los primeros siglos son fundamentales. Acá estamos viendo que esto es ya las postrimerías de la era de los martirios, del siglo III, y entrando ya al siglo IV, cuando se define todo esto. O sea que pasaron 400 años. No parece que es rápida la cosa y no. Bueno, está eso. Sí. Vamos al punto 5. ¿En qué consistió el género de la apología? Tu nombre. Silvina. Silvina, a ver Silvina. ¿En qué consistió el género de la apología? Es un género que consistía en escritos para defender la fe cristiana ante el Imperio Romano. Los apologistas buscaban presentar una defensa lógica y razonada de la fe cristiana, demostrando su coherencia con la razón y la experiencia humana. Surgió en la Iglesia primitiva como respuesta a las críticas y ataques que los cristianos enfrentaban ante el Imperio Romano. Se destacaron San Justino Mártir, San Clemente de Alejandría, Arístides, Tertuliano. Muy bien, uno de los grandes apologistas, ¿ven? Tertuliano. ¿Se acuerdan que citábamos? Tertuliano se convirtió al cristianismo, él venía del paganismo y decía, no se nace cristiano, se hace cristiano. Sí, Tertuliano, San Justino, que fue mártir. Muy bien. Bueno, vamos al 6, la teología. ¿Quién va a leer esa? De a uno, chicos, de a uno. A ver, Rosa. ¿En qué contexto se desarrolló la ciencia teológica? La ciencia teológica se desarrolló dentro de un contexto intelectual y complejo donde la teología cristiana interactuó con la filosofía griega, las escrituras y la tradición judía. Los principales autores cristianos del siglo II que escribieron contra el gnosticismo fueron Egésipo y sobre todo San Irineo por su obra Desenmascaramiento y derrocamiento de la pretendida falsa gnosis, de la que se conoce también con el título Adversus Hereges, creo que se dice. Sí. Estos escritos pusieron de manifiesto los errores de las herejes, donde ponían sobre las verdades de la fe, la doctrina de la Trinidad, la unidad de Dios entre tres personas, la naturaleza de Jesucristo, tanto su divinidad como su humanidad, la doctrina de la salvación, la forma en que Dios rescata a su pueblo del pecado y la Iglesia como institución y como comunidad de creyentes. Estas fueron algunas exposiciones frente a gentiles y herejes como la primicia de la ciencia teológica. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Está completa la respuesta. Sí. Vamos a las 7. A ver quién la va a leer. Aquí. Me encanta ese color verde. No es larga. Ve todo en esta, tu nombre. Mariana. Mariana, qué lindo en el color verde. Caracteriza el aporte de las escuelas de Alejandría, Cesarea y Antioquía y sus máximos exponentes. Sí. Las escuelas de Alejandría, Cesarea y Antioquía fueron Cesarea y Antioquía fueron centros fundamentales en el desarrollo de la teología cristiana en los primeros siglos del cristianismo, cada una con un enfoque y aportes particulares. Escuela de Alejandría tuvo por fundador a un maestro siciliano, Panteno, hacia el año 180. Alejandría era una urbe cosmopolita
y helenizada, influida por la filosofía griega y el judaísmo. Usó el método alegórico en la interpretación bíblica, influido por Filón de Alejandría. Su aporte principal fue la fusión del pensamiento filosófico griego con la doctrina cristiana. Estableció una base científica para el estudio teológico. Sus máximos exponentes fueron Clemente de Alejandría. Dio estructura científica a la doctrina cristiana. Escribió obras como Protrético, Pedagogo y Estromato. Escuela de Cesarea fue... ¿Cómo era? Cesarea fue una prolongación de la Escuela de Alejandría, compartiendo con estas sus tradiciones, métodos y su orientación científica. Fue fundada por Orígenes, uno de los más grandes sabios cristianos de la antigüedad, quien trasladó allí su actividad cuando surgieron conflictos de Alejandría. Sus aportes principales fueron los centros de estudio y difusión de la teología alejandrina, la conversión del núcleo principal de las obras de Orígenes, formación de jóvenes estudiosos que llegaron a ser figuras destacadas del ámbito cristiano, difusión del pensamiento cristiano hacia Siria y Asia Menor. Sus máximos exponentes, Orígenes, fundador y figura central. Considerado creador de la ciencia escriturística, usó el método alegórico para interpretar la Biblia. La Escuela de Antioquía, fundada por Luciano de Samosata en el año 312, se caracterizó por su oposición a la teología alejandrina y el uso del método alegórico en interpretación bíblica. A diferencia de Alejandría, Antioquía defendía una exégesis literal, filosófica e histórica de la escritura, buscando comprender el significado evidente de los textos y manteniéndose cercana al realismo aristotélico en lugar platónico. Sus aportes principales, rechazo del método alegórico. Muy bien. Acá menciona dos escuelas fundamentales, pero hubo otras. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. En el tiempo, las primeras, la escuela de Alejandría, ¿sí? Fines del siglo II. En el año 180, el primer director es un filósofo, Panteno. Son seguidores de Orígenes. Orígenes, un gran teólogo y filósofo, que planteó un método de exégesis, de interpretación bíblica. Y también aparece Clemente de Alejandría, que le sucedió en la dirección a Panteno. ¿Por qué Alejandría es el primer lugar de la escuela? Escuela en el sentido que es formación catequística y formación teológica. Y yo les había dicho al principio de la clase que es un precedente de lo que van a hacer las universidades en la Edad Media. Existen universidades en la actualidad gracias a que fue un invento de la Iglesia Católica, de la formación de cursos avanzados. Como la teología es una ciencia avanzada, ciencia porque tiene su objeto de estudio y tiene su método, entonces necesita un lugar de profundización. ¿Qué idea tienen de Alejandría? ¿Escucharon hablar de esta ciudad? Porque ya dónde está ubicada. No nos alcanza el mapa de Europa para marcarla. Tendríamos que marcarla en un planiferio o en un mapa de Asia. ¿De dónde es la ciudad de Alejandría? Lo vieron en el mapa, gracias que Orlandís tiene mapas. Y ustedes pueden ver en el mapa de Orlandís dónde estaba ubicada Alejandría. Así como tienen que tener la línea de tiempo, que yo les dije, la línea cronológica, es conveniente que tengan a mano los mapas de Orlandís, porque son fundamentales para ubicarse. ¿Dónde estaba situada Alejandría? ¿En Egipto? Muy bien, en Egipto. 3. En Egipto. Muy bien. La ciudad de Alejandría la fundó Alejandro Magno y era un lugar de excelencia, de avanzada en todas las ciencias de la época. Es más, ustedes saben que tenía Alejandría famoso. Ahí lo tienen en el mapa de los patriarcados.
tiene en Alejandría. Después les voy a decir que van a tener que marcar ustedes, se les dio una tarea, pero después se las explico. La biblioteca. La biblioteca. Tenía una biblioteca espectacular en Alejandría. Todos los saberes de la antigüedad estaban en Alejandría. Tanto de sabios griegos, judíos, ¿sí?, árabes, de todo el mundo. No eran los libros que tenemos ahora, eran papiros o pergaminos, de ahí la ciudad de Pérgamo, que se hacía con cuero de animal. Tenían los rollos. Todo el saber de la época estaba en Alejandría, de todos los filósofos y de todos los grandes teólogos, incluso cristianos. Esa biblioteca fue incendiada con la invasión islámica y no quedó nada. Es más, sabemos que existió, por ejemplo, escritos y tratados de algunos filósofos famosos como Pitágoras, que se perdieron. Hay saberes de la antigüedad que estaban contenidos en esos rollos, en esos pergaminos, y desaparecieron. Y Alejandría era, nosotros no podemos imaginarnos una ciudad, pero en su máximo esplendor, con un gran desarrollo económico, con un gran desarrollo intelectual. Era una ciudad maravillosa, y ahí no es casual que se haya fundado una primera escuela de conocimientos cristianos, justamente con sabios que estaban muy vinculados con el gnosticismo, que habían sido formados desde esa filosofía que era el gnosticismo, que si ustedes quieren saber de qué se trata, hay un capítulo, les dije, de Orlandis que habla sobre estas herejías. Nosotros las vamos a ir tomando de acuerdo cuando veamos el tema de los concilios, pero no quiero generar confusión. Pero bueno, Clemente, por ejemplo, es un discípulo de Orígenes. Y Clemente es un estudioso de las Sagradas Escrituras, profundamente involucrado con las Sagradas Escrituras. De hecho, ese que yo una vez les dije que confirmaba con fundamentos, porque tenía una mirada científica, que la carta a los hebreos, que se dice que se desconoce el autor, pero por el estilo puede ser de San Pablo. Él decía que la carta de los hebreos era de San Pablo, que la había escrito en hebreo y que la hizo la traducción al griego Lucas. ¿Cómo lo supo? Bueno, yo creo que habrá tenido elementos de juicio porque era un estudioso. Lo que ellos planteaban con esta escuela, que tenía, fíjense que decimos que es el foco del neoplatonismo, una rama, una filosofía, una escuela filosófica griega y del gnosticismo. El Evangelio de San Juan, que es totalmente diferente a los evangelios sinópticos, los anteriores muchas veces se lo vio como de una influencia gnóstica, ¿no? Ellos establecieron, a partir de Orígenes, un método de interpretación de la Biblia. Y ellos sostenían que todo lo que dice las Sagradas Escrituras no se puede traducir literalmente, no se puede explicar literalmente, sino que todo tiene un sentido alegórico. Y se han dedicado a profundizar en eso. Y eso tiene que ver con tu pregunta sobre cómo y quiénes son los que determinaron que estos libros tenían que entrar en... Bueno, el aporte de las escuelas. La otra escuela que mencionó Mariana, exacto, la hermenéutica, sí, es la interpretación de los textos. Sí. La escuela de Antioquía, que fue posterior, en la ciudad que nosotros vimos que surgió la primera comunidad cristiana. Miren qué importante esa ciudad, en el siglo III también se fundó una iglesia, pero tiene otra influencia. Y aquí mencionaste de la escuela de Antioquías, mencionaste alguno de los... Sí. Fundada por Luciano de Samazota. Ajá. A ver.
exégesis de la Sagrada Escritura. ¿Eh? Yo tengo Teodoro de Sirio y San Crisóstomo. ¿San? Crisóstomo. Ah, San Crisóstomo. Muy bien, Juan Crisóstomo, que es de la Escuela de Antioquía. Muy bien, otro padre de la Iglesia. La exégesis de las Sagradas Escrituras se hace no en sentido alegórico, sino literal. Literal el método. Se atiene más al texto. No quiere decir que no interpreten que hay símbolos en la Biblia, pero lo hacen desde otra perspectiva, porque tiene la influencia de la filosofía griega, pero es la filosofía aristotélica, de Aristóteles. El famoso filósofo griego Aristóteles, que va a ser el filósofo sobre el cual se basa la escolástica, con Santo Tomás de Aquino, la Edad Media. Así que esta escuela es muy importante, ¿sí? Esta es la que va a dar origen a la escolástica, que eso se vamos a ver más adelante. Bueno. Profe, exégesis que interpretación. Como dijiste, hermenéutica, bueno, sí. Exégesis es la interpretación de los textos. Los exégetas son los que interpretan los textos. ¿Sí? Interpretación, entonces. Sí, es interpretación de los textos. Hay otras escuelas. Por ejemplo, Cesarea. Y Cesarea, ¿puedo borrar? No. ¿Alguien tiene algo sobre la escuela de Cesarea? Porque menciono realmente las dos más importantes, que es la de Alejandría y Antioquía. Sí, Marcela. La escuela de Cesarea se caracterizó en la historia eclesiástica y la ortodoxia, que es la tradiciones, sería las tradiciones religiosas cristianas. Muy bien. ¿Y quién es el los máximos exponentes? Eusebio de Cesarea, muy bien, que es historiador y teólogo cristiano. Muy bien. ¿Se acuerdan que les traje el libro de Eusebio para que vean que es la principal fuente de la historia de la Edad Antigua en la Iglesia? Eusebio de Cesarea. ¿Y fue fundada por quién? No dice, por Orígenes. Porque Orígenes... Sí, tuvo influencia porque Orígenes tuvo que expatriarse y se fue de Alejandría y se fue a refugiar en Cesarea. Y en Cesarea fundó una escuela que lleva el modelo de la escuela de Alejandría. La Iglesia se enfocan en el análisis histórico crítico de los textos bíblicos. Muy bien. Digan, pero ¿qué diferencia hay entre teórico crítico, literal, alegórico? Y bueno, eso es muy específico de los intérpretes. Todavía existen grandes congresos de biblistas. Se reúnen biblistas de distintas, no necesariamente de una iglesia, sino que son los que se especializan en estudiar las escrituras. Y se reúnen en congresos y comienzan a hacer análisis de escrituras. Por eso cuando se hace una revisión bíblica, generalmente, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén incorpora notas que fueron aportes de estos exegetas de las escrituras. Es un mundo distinto el de la escritura, y todavía sigue siendo un mundo distinto, donde se reúnen los sabios, los biblistas, y empiezan a hacer análisis y consultan las fuentes originales, y bueno, llegan a nuestras manos las traducciones. Es una vista muy literaria a lo que se enfoca, ¿no? ¿Cómo? Es muy literario a lo que se enfoca, ¿no? No sé si literario, pero tiene que ver con la teología, tiene que ver con la hermenéutica, tiene que ver con la interpretación de textos antiguos, no es fácil. Ajá. Es más, les digo, si ustedes observan las traducciones, hay traducciones que se han hecho contemplando desde la fuente original, pero hay otras traducciones que se han hecho sobre la base de otras traducciones. Si no, fíjense en las adaptaciones de las Biblias nuevas con el vocabulario. Sí. Eso no quiere decir que sea una traducción nueva. Lo que pasa es que la adaptó, y así a veces se corre el riesgo de distorsionar. Exactamente. Exactamente.
Bueno, vamos a tener que dejar esto acá. Filosofía Aristotélica. Quedaría pendiente esto y lean las biografías, sí. Exacto, la última pregunta, y quiero que lean las biografías de los 4 padres de la iglesia que les mandé. Hay un trabajo práctico para hacer, pero se los voy a explicar la clase que viene, muy sencillo. Se los voy a explicar la clase que viene, así no les quito el recreo. Y queda pendiente la guía siguiente, pero quiero que se enfoquen en los padres de la iglesia, que se hagan un cuadrito, que señalen lo que les llamó la atención, el aporte de cada uno, ¿sí? ¿Lo de los pequeños me había mandado? Sí, yo les mandé 2 biografías más y una guía. Bueno, hay que centrarse en las biografías, las 4, Basilio, Ambrosio, Ireneo de León y el otro, Jerónimo. ¿Cómo me olvidé de Jerónimo? Yo le decía a Francisco Jerónimo.